Oración del corazón. Jueves de la 22ª semana del tiempo ordinario. Ven Espíritu Santo, ven potencia divina de amor. Ven y llena mi pobre corazón, purifícalo, santifícalo y hazlo todo tuyo. Hoy celebramos a San Bartolomé Gutiérrez, nacido en México en 1580 y beatificado en 1867 por Pío IX. El Evangelio de San Lucas, capítulo 5, versículos 1 al 11. En aquel tiempo la gente se agolpaba alrededor de Jesús para oír la palabra de Dios. Estando él a orillas del lago de Genesaret, vio dos barcas que estaban junto a la orilla. Los pescadores habían desembarcado y estaban lavando las redes. Subió a una de las barcas, la de Simón, y le pidió que le apartara un poco de tierra. Desde la barca, sentado, enseñaba a la gente. Cuando acabó de hablar, dijo a Simón: rema mar adentro y atad las redes para pescar. Simón contestó: Maestro, nos hemos pasado la noche bregando y no hemos cogido nada, pero por tu palabra echaré las redes. Y puestos a la obra, hicieron una redada de peces tan grande que reventaba la red. Hicieron señas a los socios de la otra barca para que vinieran a echarles una mano. Se acercaron ellos y llenaron las dos barcas, que casi se hundían. Al ver esto, Simón Pedro se arrojó a los pies de Jesús diciendo: Apártate de mí, Señor, que soy un pecador. Y es que el asombro se había apoderado de él y de los que estaban con él, al ver la redada de peces que habían cogido, y lo mismo les pasaba a Santiago y a Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Jesús dijo a Simón: No temas, desde ahora serás pescador de hombres. Ellos sacaron las barcas a tierra y dejándolo todo, lo siguieron. Señor, gracias por revelarme tu corazón misericordioso. Tu sagrado corazón me da la confianza de regresar a ti cada vez que caigo en el pecado. Sé que lo que más te puede ofender es que dude de tu misericordia. Por eso, en esta meditación, en este rato de oración del corazón, oh buen Jesús, ayúdame a saber escucharte y descubrir cuál es tu voluntad para este día. Dios mío, dame la fe que me convierta en un instrumento dócil, que responda con prontitud a lo que quieras pedirme. Dice el Papa Francisco sobre este Evangelio. El Evangelio de hoy narra cómo Pedro confía en el Señor y tira las redes obteniendo una pesca milagrosa tras una noche de trabajo en vano. La fe es un encuentro con Jesús y me gusta pensar que Jesús pasaba la mayor parte de su tiempo en las calles, con la gente, y al anochecer se retiraba solo a rezar. El Evangelio usa la misma palabra sobre esta gente, sobre el pueblo, los apóstoles, y Pedro se quedaron asombrados. Y el pueblo sentía este estupor y decía: Él habla con autoridad, nunca un hombre ha hablado así. En cambio, entre los que encontraban a Jesús había otro grupo que no dejaba entrar en sus corazones el asombro. Los doctores de la ley hacían sus cálculos, tomaban distancia y decían: es inteligente, dice cosas verdaderas, pero a nosotros no nos conviene. Los mismos demonios confesaban que Jesús era el Hijo de Dios, pero como los doctores de la ley y los malos fariseos no tenían la capacidad de asombrarse, estaban cerrados en su autosuficiencia, en su soberbia. Pedro reconoce que Jesús es el Mesías, pero confiesa que es un pecador. Los demonios llegan a decir que la verdad sobre él, mientras que los doctores de la ley, si bien dicen que es inteligente, que es un rabino capaz, que hace milagros, no dicen somos soberbios, somos autosuficientes, somos pecadores. La incapacidad de reconocerse pecadores nos aleja de la verdadera confesión de Jesucristo. Podríamos decir, comentando este Evangelio, que Dios es la mar de raro. Es el título de un libro escrito hace ya algunos años por un sacerdote, pensador y periodista mexicano. Y me pareció muy acertado ese título para mi reflexión del día de hoy. El autor explica en el prólogo de su libro el porqué de este título. Cuenta que hace ya muchos años atendió en dirección espiritual a una joven religiosa que estaba pasando un momento muy difícil de su vocación. Uno de esos periodos de desolación y de sequedad espiritual en los que el alma sufre bastante interiormente,
pero que Dios, nuestro Señor, aprovecha de un modo misterioso para purificarla y acercarla más a Él. Y el Padre le decía que Dios juega con escondidas, con sus hijos, que se los oculta para hacerse desear y buscar, y luego se les manifiesta para volverse a esconder, y que durante nuestra vida en este mundo muchas veces nos muestra un amor en forma de castigos, que nos desconciertan y nos hacen llorar y sufrir. La religiosa, tras un momento de silencio, concluyó: pues la verdad, que Dios es la mar de raro. Efectivamente, la mar de raro. Rarísimo, porque Dios es misterioso. Más aún, Él mismo es un misterio que no podemos comprender, y en muchísimas ocasiones su modo de actuar nos sorprende, nos confunde y juega con nosotros. Parece ilógico y extraño. Ya el profeta Isaías nos decía que los pensamientos de Dios no son nuestros pensamientos, ni sus caminos son nuestros caminos. No entendemos, por ejemplo, por qué Dios permite el sufrimiento, máxime cuando el que sufre es una persona inocente. ¿Por qué el dolor de tanta gente pobre en tantos países de África, de Asia, de América Latina, y muchísimos de ellos a veces sin el mínimo para subsistir? ¿Por qué tantas injusticias y abusos contra los pobres y débiles? Pensemos en las guerras, en las discriminaciones, en las persecuciones y segregaciones de pueblos enteros a causa del color, la religión, la raza, la cultura o la condición social. ¿Por qué tantos abusos de niños y mujeres usados para la trata de blancas y un comercio brutalmente indigno y escandaloso? ¿Por qué tantos niños tronchados en el vientre de su propia madre antes de ver la luz del sol por el aborto? Tal vez también nosotros tengamos experiencias de sufrimiento en nuestra vida. Es tremendamente doloroso. ¿Por qué Dios permite la enfermedad o la muerte de un ser querido, sobre todo cuando aún es necesario su presencia en este mundo? ¿Por qué el Señor permite a veces que sintamos el dolor terrible de la depresión, la soledad, la tristeza, el abandono? ¿Por qué ciertos problemas sin resolver después de tantos años de haber luchado en vano por superarlos? ¿Por qué fracasan a veces los matrimonios, con tanto sufrimiento para la esposa, los hijos, los familiares? ¿Y por qué no se puede rehacer la propia vida con otro hombre o con otra mujer después de haber fallado el primer matrimonio religioso? ¿Por qué la pandemia? ¿Por qué tantos muertos alrededor de esta enfermedad? Estos y muchos otros interrogantes tocan la puerta de nuestra alma sin encontrar suficientes respuestas. El Evangelio de este día no nos habla sobre el dolor, pero sí nos puede hacer alguna luz para tratar de comprenderlo y aceptarlo. San Lucas nos presenta hoy la escena de la pesca milagrosa. Nuestro Señor se halla en el lago y después de predicar le dice a Simón Pedro que reme mar adentro y que eche las redes para pescar. Simón era un experto pescador, ese era su oficio, y conocía perfectamente los lugares y las horas más oportunas para ello. Él sabía de sobra que se pesca durante la noche, porque las aguas están tranquilas y los peces dormidos, por así decirlo. Es más, se habían pasado la noche entera bregando y no habían cogido ni un miserable pez. Ya llega Jesús, todavía no conocía bien a Pedro, nuestro Señor, y sin conocer el arte y las gajes del oficio, le dice así, tranquilamente, que eche las redes para pescar. Le pudo haber dicho Pedro: pero Señor, no es la hora de pesca, ni el lugar, ni las condiciones son apropiadas. Y humanamente tenía toda la razón Pedro. Cuando se acallan las palabras de nuestra propia experiencia, de nuestras provisiones y cálculos humanos, nos hemos pasado toda la noche bregando. Cuando hemos probado la amargura del fracaso o la desilusión, no hemos cogido nada. Entonces puede brotar el milagro, pero en tu nombre echaré las redes. Esto es lo más maravilloso de todo. Ya sabemos lo que pasó después. En realidad, este fue el verdadero milagro, que Pedro haya creído en Cristo, y que cuando todo era ilógico, adverso y contradictorio para la razón, haya aceptado la orden del Señor y haya obedecido. La pesca sobreabundante y las redes repletas fueron ya solo una consecuencia. Para nuestro Señor no hay imposibles, porque Él es Dios. El único imposible es que nuestra voluntad no quiera adherirse a lo que Él quiere, y el milagro está precisamente aquí. Si echamos una ojeada a todo el Evangelio, nos daremos cuenta de que siempre actúa así nuestro Señor. Todos los milagros empiezan por la fe, y es la única condición que Él pone para poder actuar. Solo cuando aceptamos a Jesús con el corazón,
y doblamos las rodillas de nuestra mente, aunque humanamente no se vea nada, aunque el llanto explote en nuestra garganta y las lágrimas arrasen nuestros ojos, aunque tengamos que esperar contra toda esperanza humana y sangre el corazón, si creemos en Él y lo aceptamos, así como Dios nos visita, es entonces cuando Jesús realiza el milagro. No es fácil. Necesitamos una fe muy grande, y la fe es un don de Dios. Pídela con humildad ese grandioso don. Ojalá que también nosotros, como Pedro, creamos en ti, Señor, y obedezcamos tu palabra. Rema mar adentro y echa las redes para pesca, y entonces veremos otro milagro en nuestra vida. Te doy la bendición. Que la bondad y la misericordia de Dios Padre te llenen el corazón. Que la mirada del amor de Dios Hijo te penetre en tu alma y te purifique de cualquier inquietud y falta, que te puedan separar de Dios. Que el amor de Dios y Espíritu Santo te conceda la paz que necesitas. Que la ternura de María, llena Madre de Dios y Madre nuestra, te acerque, te acaricie y proteja, y que la fortaleza y sencillez de San José, nuestro Padre y Señor, te conduzcan al cielo. Y la bendición de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, siendo sobre ti y te acompañe siempre. Amén.